El año anterior a ese episodio, o no, 2 años antes, yo me acuerdo estaba en tercer año de medicina y pasábamos por el Hospital El Pino. Yo iba a hacer turnos voluntarios de urgencia al Hospital El Pino. Ya. Y me acuerdo cuando sonaba la alarma de la sala de reanimación, todos corríamos para allá, uno con alumno tercero corre a mirar, digamos, no puede intervenir más que eso, Exacto. solo está aprendiendo A viendo a los demás. Y yo me quedé ahí en una parte y por lo tanto uno quedándose quieto en esa zona y teniendo el panorama general, uno ve otras cosas también. Y me acuerdo, este era un paciente, un varón de unos 40 años más o menos, que venía con un impacto de bala, con una herida de bala. Wow. Era en la zona epigástrica, lo que le llama la gente la boca del estómago, pero tenía una inclinación que uno dice, ojo, eso lo más probable es que haya llegado a tórax, ¿ya? Y podría haber hasta perforado el corazón o pulmón. Por lo tanto, empezaron a sacarle la ropa, a rasgarle la ropa, el paciente estaba completamente consciente, a rasgarle la ropa para meterlo a pabellón, ¿ya? Y el paciente no quería soltar el celular, me dijo, no, déjeme el celular acá porque tengo que despedirme de mi familia. Despedirme de mi familia. Y yo veía todo eso. Obviamente, nadie le iba a decir, sí, despídase. No, o sea, había que salvarle la vida al paciente. Le quitaron el celular, todo lo llevaron a pabellón corriendo. Y después, el paciente fallece en pabellón, con una herida de bala que le había perforado el corazón. Entonces, eso ya me hizo el primer clic. ¡Uy, qué curioso! Quería despedirse. Pero no fue suficiente porque 2 años después me pasa lo mismo con esta otra paciente. Y de nuevo, uno tiende a negarlo. Ustedes dicen, no, imposible. Pero ojo, después de esta segunda ocasión... Claro, 2 ya es tendencia. Sí, a los 2. Me pasó una tercera vez y cuando el paciente me lo dijo, que era, ya me acuerdo, un paciente adulto mayor que estaba realmente en la última etapa de su vida, o sea, no era algo sorpresivo, me agradeció y me dijo, no se preocupe, yo me voy a morir esta semana. Y yo dije... Como teníamos todo el tratamiento como correspondía, ya, pero el paciente ya estaba muy tu proyección avanzado, era distinta, sí, se veía mal el tema. Y yo dije, él lo dice, va a ser así, al día siguiente había fallecido, ¿ya? Entonces, hay algo, los pacientes, muchos pacientes saben que van a fallecer. Y hay una situación bien interesante que lo que... Sí, dime. Perdón, solo ¿la calma siempre acompaña este proceso Sí, de impresionante. certidumbre? Sabes que nunca he visto una situación así con un paciente angustiado. Es como botar una mochila, es como ese entendimiento viene acompañado de otro entendimiento de base que está todo bien, o sea, ahora puedo... Exacto. Y como te digo, el primer paciente, que era el caso más impactante para mí, la angustia del paciente era por despedirse. Claro. Era por despedirse de su familia. Claro. Entonces, no sé, uno diría, ¿qué hubiese pasado? Pero imposible que le entregaran el teléfono para despedirse. O sea, no, a eso me refiero, que uno puede saber que hay algo más allá, pero no puedes tomar conductas médicas al respecto. Claro, no puedes decir, si él dice que se va a morir, le paso el celular y no hago nada. No, o sea, claro, no ese puedes es el tomar límite. decisiones, Exactamente. Y como te decía, hay una situación bien curiosa al respecto, que muchos pacientes que están al borde de la muerte, antes de morir, presentan una mejoría. Una mejoría no solamente de conciencia, sí, pues sí, es algo que se escucha, no solamente desde el punto de vista de conciencia, una mejoría en los parámetros hemodinámicos, una mejoría en los parámetros inflamatorios, en todo. Y uno dice, wow, qué impresionante, o sea, el paciente va mejor, parecía claro, que iba a fallecer. Repuntó milagrosamente. Exacto, parecía casi milagroso el repunte. Y repuntan y después fallecen. Es impresionante, es lo que se llama la mejoría premortem. Y me ha tocado verlo. ¿Y ya ustedes lo identifican? Sí, eso está súper claro. Él está mal, de repente estuvo súper bien, está listo. Sí, ahí uno dice, cuidado, pues está mejorando. Alguien que, ojo, alguien que se veía que no iba a mejorar, ya alguien que estaba en el último momento, cuando mejora, y una bandera roja. Cuidado, exactamente, uno lo toma como bandera roja. Tampoco no tomamos conductas en relación a eso, sino hacemos lo que tenemos que hacer con el paciente como hemos sido formados. Pero uno dice, no, acá se viene. Y hay una situación súper importante al respecto, que es lo que conversamos delante también, que estas situaciones no tienen por qué contar con una connotación negativa ni terrorífica. O sea, a veces son situaciones que realmente son hasta bonitas. Me tocó justamente una paciente, una paciente adulto mayor que estaba a punto de fallecer, ya estaba en el último momento de su vida, una paciente muy añosa, muy deteriorada, con muchas enfermedades, y al saber que se hospitalizó, los nietos que vivían en otro país iban a viajar a verla en sus últimos momentos. Y ella lo sabía porque todavía no perdía la conciencia, cuando supo que sus nietos iban a venir. Y se fue deteriorando, perdió el conocimiento, ¿ya? Estábamos en una situación, yo conversaba con los hijos, decía, en cualquier momento la paciente puede fallecer.
y me decían, pucha, es que necesitamos que lleguen los nietos porque son su vida, digamos, que quieren despedirse de ella. Y la paciente se mantuvo y llegaron los nietos y en el momento que llegan, la paciente despierta. Despierta, no sé qué les dice, porque yo vi eso de lejos, no sé, algo les dice, es como si se estuviera despidiendo y al día siguiente fallece. Y fallece en paz. Esas cuestiones te dicen algo hay, no sabemos qué, pero algo hay. Pero claramente hay un mecanismo misterioso operando que es un poco más consciente de los datos que tú manejas y de que es capaz de esperar, soportar, entender, hoy día me voy, vienen por mí o me vienen a despedir y por lo tanto voy a aguantar estas últimas 10 horas. A ver, pregunta, ¿tú eres creyente en algo religioso, no, mira, místico, esotérico, no sé? No, yo creo en Dios, pero no en las religiones. Pienso que las religiones, mientras hayan hombres metidos entre Dios y uno, va a haber algo malo ahí, no, algo no confiable. Sí, hay un dicho muy claro que dice así como, no importa, decía el diablo, no importa que el hombre encuentre la verdad, porque cuando empieza a manejarlo, institucionalizarlo, se fue todo el carajo, así que deja que... Exactamente, así que no, religiones no, por mi parte. ¿Y no tienes problemas con estos casos? O sea, para ti, ¿lo reconoces como un misterio sobrenatural, vamos a decir? Sí, o algo natural por explicarse en algún momento. No, o quizás hay que dejarlo así. Yo creo que estas cosas yo creo que no van a tener explicación nunca. Y esa es la gracia que tienen, de hecho. Eso es lo que lo hace tan interesante. Y es por eso, estas cuestiones son universales. Tú puedes conversar con médicos, enfermeras, kinesiólogos, o sea, paramédicos, gente de todo el mundo, de cualquier parte del mundo, y todos te van a contar las mismas historias que han escuchado, que han vivido. Sí, es una cuestión universal. O sea, en todas las culturas, de hecho. Sí, en todas las culturas. De hecho, hay para la mejoría premortem que te comentaba, hay teorías, hay harta publicación al respecto, hay gente que ha estudiado el tema y dice, no, si esto es una descarga catecolaminergia, una descarga de adrenalina previo a la muerte, es que eso no me explica todo. No, por ejemplo, no explica, a ver, y aquí tengo una pregunta. Yo de conversaciones de asado, por supuesto, con alguna copa de algo arriba de la mesa, con médicos y enfermeras, y me llama la atención, sobre todo cuando algunas personas se manifiestan y me dicen, yo no creo, pero sé que a ti te gustan estas historias y te voy a contar lo que vi. Y me cuentan historias de esta categoría, incluso el paciente que yo atendía y que se murió ayer, yo lo vi y me hizo así y se va. Pero yo no creo, digo, pero te lo cuento porque lo vi. O sea, te estoy diciendo lo que vi y ahí lo dejo y no me interesa, no son mis temas. Una cosa que muchas veces médicos y enfermeras me comentaban eran que personas previas a morir, incluso la abuela de un gran amigo mío, el Lama, con que hacemos también el podcast de Maldita Sea que tú me preguntabas, ella empezaba a ver parientes fallecidos los 3 días antes. Exacto. Así como, además de que se habla del túnel, de la luz, que han tratado de darle una explicación también, comienzan a entablar diálogos con personas, seres queridos que partieron antes que ellos. ¿Has escuchado de eso? ¿Te ha pasado algo así? No, lo he visto. ¿Ya? De hecho, también está reflejado en una de las pacientes en la novela que llama a Rosita, ¿ya? Constantemente, sí, Rosita. Y siempre hay un paciente que está gritando en la sala llamando a alguien. Y claro, hay de 2 situaciones que me han tocado ver. Una es el paciente que está llamando a alguien, y uno va y le pregunta a los familiares, ¿quién está llamando? ¿Quién es Rosita en este caso? No, es la hija que falleció hace un tiempo. Y uno dice, y llamándola todo el día, hasta que llega un momento en que la deja de llamar y empieza por fin a sentirse calma la persona. Es como, casi como si se hubiera reencontrado con Rosita, digamos. No invocar finalmente. Exacto. Y la otra situación es un paciente que, comprometido de conciencia, porque estas cuestiones no suelen pasar con pacientes completamente vigil. Por eso tienen que estar en un estado intermedio. Sí, como en ese limbo de la conciencia. Exactamente. Ahí es cuando uno ve estas cosas. Bueno, excepto en la paciente que te contaba, que los que dicen que van a morir. Exacto. Eso sí que están bien conscientes, bien vigil. Pero este tipo de paciente también me ha tocado ver el hecho de que están con ese compromiso de conciencia y de un momento a otro empiezan a hablar con alguien. Muchas veces, adultos mayores empiezan a decir, mamá, hola, y empiezan a hablar con alguien que uno ya sabe que está fallecido, porque si la persona ya tiene 90, imagínate la mamá, digamos, uno sabe que están fallecidos y dice, está hablando, se está reencontrando con alguien, ¿ya?
es, obviamente uno puede decir, eso da para cualquier cosa, porque puede estar soñando con eso, puede estar recuerdos, pero da lo mismo. Yo no quiero darle explicación a eso, porque nos vamos a caer en la explicación, porque van a quedar a medias. Y la explicación no termina de explicar todo el espectro, nunca, Exacto. no se puede. Exacto. O sea, son muy buenas teorías para casos específicos y similares, Exacto. pero que inmediatamente aparece uno por el lado y dice, ¿y esto entonces? No, hasta ahí llegó tu teoría. Sí, y eso que tú me contabas de ese amigo tuyo médico que había visto un paciente que había fallecido, que lo había saludado después de eso, sí, ¿sabes qué? Lo saludó mirándolo a los ojos. No, impresionante, porque hace poco también tuve una entrevista con un periodista argentino. Ajá. Que me contaba una historia así, que él había entrevistado a un médico y le había contado lo mismo que tú me dices. Mira. Era un paciente pediátrico que había fallecido y se lo encontró unos días después. No sé, y ¿para qué le vamos a tratar de dar explicaciones a eso? Mejor maravillarse con eso en vez de tratar de explicarlo. Sí, si tú tuvieras que... A ver, te voy a preguntar dos datos estadísticos que por supuesto no los tienes fehacientemente, pero así a vuelo de pájaro, de tus colegas, digamos, de personas tituladas como médicos cirujanos. ¿Qué porcentaje tiene esta anécdota y cuántos llegan a creer en estas cosas? Así como es un hecho, pero no me pregunten más porque no me meto ahí. Sí, la mayoría, a no ser que sean sumamente religiosos, digamos, van a darle una interpretación religiosa, pero la mayoría también prefiere dejarlo en el ámbito de la ambigüedad. Hay algo raro, interesante, no me preguntes más, digamos, no puedo hacer nada con eso, ¿eh? No, pero interesante y sabemos que algo ocurre, ¿ya? No te podría decir un porcentaje, pero la verdad es bien frecuente y me ha tocado más, ahora tengo el sesgo después de la novela, que he conversado con algunos colegas y a raíz de la novela me lo cuentan. Entonces los que se me acercan a hablarme de eso son los que han vivido las situaciones. Ok, mira, Daniel, tú, este libro que está maravillosamente escrito y que ahora estoy entendiendo algunos episodios que están colocados ahí en fase de literatura, lo que son encuentros reales tuyos, esto está ficcionado porque está puesto dentro de una historia que tú creaste, ¿cierto? Hechos reales instalados en un escenario que tú confeccionaste. ¿Podrías llegar a ser un día, o quizás no es tan atractivo para ti en la literatura, de ser casuística? Así como empezar a recoger relatos y decir, colega tanto, mayo de 1978, le pasó tal cosa. Es decir, es como dar registro, es como sí, libros de casuística. Es una situación bien interesante y yo creo que una de las cosas más impresionantes que podría salir de una recopilación así es darse cuenta lo similar que son las historias entre las distintas personas. En distintos lugares, distintas escenas, distintas épocas y el mismo tipo de historia. Sí, ¿no? Sería algo bien interesante de hacer. La estadística apoya la historia, o sea, suelen suceder cosas muy similares siempre. Sí. ¿Hay alguna que se sale del parámetro que incluso, por ejemplo, quizás no quisiste poner porque dices, esto es mucho, pero alguien te lo contó, algo que sea muy al chancho dentro de lo paranormal, por ejemplo? No, mira, la verdad, dentro de las situaciones paranormales, como te decía, no son situaciones horrorosas. Claro. No son situaciones ni gore también. Claro, ni no, escandalosas. Ni escandalosas. Son situaciones que por eso uno dice, qué interesante. No es mirarlas con miedo, ¿ya? Sino mirarla con curiosidad, con el misterio que generan y con respeto también, porque hay un tema que no conocemos nomás, ¿ya? Pero la verdad, ninguna situación ha sido de las que yo conozco o me han contado, ninguna situación ha sido así puramente desagradable o fuerte al respecto. Por eso uno ve este tipo de situaciones con cierto optimismo incluso, como la historia de la persona que quería despedirse de su nieto. O sea, son cosas que tienen su connotación positiva también. Ahora, en tu libro, el protagonista, ¿cierto? El doctor Gress, describe otras sensorialidades cuando esto ocurre. Y te hago un preámbulo. En casos de asuntos paranormales, que personas que se dedican a investigar eso en profundidad, o incluso temas de supuestos encuentros con alienígenas, hablan de que cuando esto va a ocurrir, cuando son testigos de algo así, se genera como esta especie de campana de silencio. Así como, que es como cuando uno antiguamente decía, pasó un angelito cuando se quedan todos callados, pero no es que coincidió un silencio en los presentes, sino que entra un silencio raro. Es como que si se anularan los sonidos del ambiente y uno lo siente. Es como entramos en un área extraña. Sin movernos, algo se coló a este mundo, por así decirlo. Y acá se habla, por ejemplo, de algo que
también es recurrente en estos casos, que es el olor a hojas dulces, por ejemplo. ¿Me puedes explicar un poquito más si eso es parte del trabajo literario nomás? ¿O cuando ocurren estas cosas viene acompañados con olores, sonidos, sensaciones corporales? Mira, el olor a hojas dulces fue un recurso puramente literario, digámoslo así. Es para representar una situación, porque si tú dices hojas dulces, suena hasta bonito, hasta agradable. Sí, pero como que uno lo entiende. Claro, pero esa activa una memoria celular ahí, no sé. Exacto, qué bueno que se entienda, porque en el fondo, pero yo pongo ahí, es un olor como irritante. Es dulce, pero irritante. Sí, Entonces, también está basado en el concepto de la medicina clásica, digamos, de romantizar ciertas situaciones que no son muy románticas, digámoslo así, como los olores, ¿ya? Y hay el olor descrito en la semiología médica, el olor a manzanas, digamos, de la cetoacidosis diabética, el aliento cetóxico o a manzana, y uno dice, es que eso no huele a manzana, digamos. O el olor a pseudomonas, que es una bacteria. Es el olor a pseudomonas, olor a durazno. O sea, ¿qué durazno huele usted? Digamos, no tiene olor a durazno eso. Pero esa tendencia a romantizar el hecho es el tema de la hoja dulce. Ahora, sinceramente, estas situaciones... por lo menos las que a mí me ha tocado ver o me han contado, no han sido antecedidas de eso. Algunas personas me han dicho que han sentido frío en esa situación, ¿ya? Pero no te podría decir que no es para nada una tónica. Además que muchas de estas situaciones ocurren en los hospitales muchas veces de noche, cuando uno, yo ya no hago turno, pero cuando uno pasea por esos pasillos oscuros, ya largos y antiguos de los hospitales, especialmente cuando son más antiguos los hospitales, y con un silencio siempre enorme, ¿ya? Un silencio constante. Sí. Entonces, la verdad, de estas cosas que he visto, nunca he sentido algo como premonitorio, ¿ya? Y la mayoría de los que me lo han contado tampoco. Algunos nomás me han dicho que han sentido como un frío intenso, pero no más que eso. Fíjate que, mira, te comparto unas experiencias personales. Hoy día que está remodelado el Hospital San José, antiguamente te dejaban ir, que fue convertido después en un centro, una casa de cultura, el ex Hospital San José. Y que por una época fue bien famoso, se hicieron un programa ahí sobre la cantidad de sucesos y visiones paranormales que se daban en ese lugar. Te comento uno que era bastante curioso, porque las personas que estaban a cargo le llamaban a ellos muy pintorescamente y no con mucha bondad, el pasillo de la muerte, le decían, que eran antiguas dependencias de box de atención, ¿no? Y decían que ahí se escuchaba que tocaban un piano, deambular personas, se escuchaba murmullo como que había gente trabajando a las 1 de la mañana donde no hay nadie, me encima el lugar estaba cerrado. Y a veces habían, ya te voy a comentar, algunos personajes también, que muchas personas dicen haber sido testigos de ello. Y como parte de un programa, yo voy con 2 compañeras, así bien conocidas, ella en televisión, y vamos con una cámara, y no sentíamos nada. De repente está esa sensación que uno la puede adjudicar a tantas cosas, pero que es muy característico, como que baja la temperatura de golpe. Y uno la siente y uno dice, oh, entramos en un umbral. El frío. El frío, entonces dice, y uno se pone alerta, dice, aquí va a pasar algo. A veces pasa, a veces no pasa. Y al fondo del pasillo, eso está en video, de hecho se puede, es rescatable de YouTube. La cámara enfoca, porque estaba prohibido prender luz, así como la penumbra que uno agarraba nomás. Dice, ¿hay alguien sentado al fondo? Parece, sí, como que se movió, ¿no? Y de repente como que había alguien sentado en una silla que tampoco existía y se levanta y se pone de pie. Y eso quedó registrado, no había nadie, después sí prendieron todas las luces. Y nunca me voy a olvidar, lo que más me dolió fue mis compañeras que me enterraron la uña en el brazo y éramos 3 personas, no, 4, tratando de salir por una sola puerta estrecha, así que quedamos todos moreteados. Ex Hospital San José, ¿qué se veía? Monjas, así que en algún momento acompañaban a los médicos, y se habla de un médico que te contesta, un médico antiguo, así como con bata de 1900, digamos, comienzo, y que responde preguntas, o que te da, si estás perdido, te dice, ¿para dónde va? Al baño, no, es para allá, ponte tú. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué crees tú? No te acorralo ni nada, pero tirando una hipótesis al aire, ¿qué puede hacer que alguien siga trabajando? ¿La vocación? ¿Las ganas? ¿Él entenderá que está muerto? ¿No le importa? ¿Qué crees tú que puede pasar ahí? Sé que yo creo que más que temas de vocación o eso, da la impresión
y esto es pura hipótesis, no Claro, tengo nada como claro, para y decir nadie científico, sabe, digamos, digamos. pero claro, pero da la impresión que hay gente que no se diera cuenta que falleció y siguen con su vida. Claro. Que no se trata necesariamente de que amen lo que hacen ni nada de eso, sino es como que pasan de largo. ¿Ya? Es una situación muy curiosa de personas que siguen haciendo las labores que hacían antes, que se quedan en este mundo en parte, digamos, con esa sensación de, no, si yo sigo vivo, sigo acá. ¿Ya? Es un limbo muy extraño eso. Sería tan interesante saber si existen otras dimensiones realmente, cosa que no sabemos, pero que podría ser, digamos. Claro. Pero como te digo, o sea, es una sensación de que hay gente que parece que no se diera cuenta que dejó este mundo. En la novela hay una sala que, como tú me decías, que es parte de la ficción, como que está maldita, digamos, y que habría que hacer algo con ese lugar. En los hospitales se puede decir que están unos lugares, como la misma novela lo dice, y que uno también cotidianamente lo dice como están más cargados que otros. Sí. El quirófano, la sala de los pacientes, ¿cuál? ¿Qué lugar? Sí, mira, en los distintos hospitales, cuando uno conversa con gente de otros centros de atención, Hay un punto dice, neurálgico ¿saben ahí. qué? Puede ocurrir en cualquier parte, Okay. pero donde más se ven, en tal parte. Ya, eso varía mucho, ¿ah? Varía pero el edificio, digamos. Sí, varía Mira. mucho de un lugar a otro. Y en ese caso, por ejemplo, uno dice, en los servicios de urgencia puede morir mucha gente, ¿ya? Porque llegan en estado crítico, ¿ya? Pero también el servicio de urgencia es una vorágine, o sea, Sí, nadie está sentado en silencio mirando el entorno, ¿ya? Entonces, si llegan a pasar cosas, yo creo que nadie lo nota, ¿ya? Por supuesto. Pero claro. por supuesto, o sea, antiguamente en los sanatorios de tuberculosis, o sea, antiguamente, antes de los años 40, la era preantibiótica, la gente se moría de tuberculosis, se moría de sífilis, se moría de la enfermedad infecciosa, y eran muertes muy lentas. ¿Ya? Muy bien representado en La montaña mágica de Thomas Mann, por ejemplo, el tema de la tuberculosis. Exacto. Gente que iba a engordarse a algún lugar, a tener curas de sol, digamos, y de aire fresco. Es verdad. Pero eran gente que había estado mucho tiempo ahí, se iba deteriorando, hasta que fallecían. Entonces, hay lugares que sí parecen estar más cargados. No te podría decir si sinceramente son lugares donde realmente muere más gente o donde la muerte es más violenta, no lo sé. Pero sí, efectivamente, todos te dicen, yo conversaba con mi mamá, que es matrona, fue matrona del Hospital Clínico La Chile, y me decía, no, este lugar, en el J. Aguirre, en este lugar era el que más le teníamos miedo en los turnos. O sea, siempre hay algo así. Es verdad. Ya que citaste a Thomas Mann en La montaña mágica, me acuerdo que hay un tema también bien bonito con Tatju, que es el niño del que se enamoró el personaje de Muerte en Venecia. También, que tiene este tema así como con abrazar la juventud para resistirse frente a la muerte, así como que él expira como siendo un fantasma en vida. También, bueno, Thomas Mann es maravilloso, por cierto.